Buenos días, jóvenes. El día de hoy en química vamos a ver acerca de los números cuánticos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los números cuánticos son números que nos permiten identificar al átomo, así como cuando uno se identifica con el DNI, lo cual nos hace únicos. Entonces, para los elementos, también cada uno va a tener una forma de identificarlo y eso será a través de los cuatro números cuánticos. En una rápida expansión desde la nada, pasando por diferentes escalas de longitud, detectamos materia, electrones, átomos. Las uniones atómicas pueden alcanzar una fantástica complejidad hasta el punto de hacer posible la existencia de entes altamente organizados, dotados de vida. La comprensión de la naturaleza de los electrones es inevitablemente necesaria para interpretar correctamente la formación de las moléculas y, en general, la producción de los fenómenos químicos. Lograr esta comprensión ha sido un apasionante reto científico de la historia que ha atraído sobre sí la atención de un gran número de investigadores. Vamos a acercarnos a este problema recordando algunos hechos experimentales clave que configuraron el concepto clásico de electrón. Si extraemos el aire de un tubo de vidrio cerrado para introducir después vapores de algún elemento químico, como el neón, y aplicamos entre dos electrodos una diferencia de potencial de varios miles de voltios, observamos un tenue haz luminoso rojizo entre el polo negativo, cátodo, y el positivo, ánodo. Si en lugar de neón introducimos otros elementos químicos, como el sodio o el mercurio, se observa el mismo efecto, pero con colores distintos. Otro hecho interesante asociado con estas experiencias es el análisis de esta luz coloreada, haciéndola pasar a través de un prisma de refracción y recogiendo la luz refractada sobre una placa fotográfica. Se observa que esta luz está compuesta por una serie de líneas a longitudes de onda bien definidas. A este registro gráfico se le denomina espectro. La existencia de estos espectros como algo asociado indisolublemente a cada elemento químico ya había sido identificada entre 1859 y 1863 por Robert Wilhelm Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff en una serie de experimentos que nada tenían que ver con los tubos de descarga. Pero, ¿cuál era la verdadera naturaleza de aquellos llamativos haces luminosos? ¿Cómo se producían? ¿Estaban compuestos por partículas? Y si así era, ¿qué características poseían estas? Hacia 1878, William Crookes sostuvo que estos rayos luminosos eran partículas de algún tipo que habían adquirido una carga eléctrica negativa y eran violentamente repelidos por el cátodo. Crookes comprobó que estos rayos luminosos se desviaban por la acción de los campos magnéticos. En 1897, Joseph John Thomson
experimentó con los tubos de descarga y demostró, sin lugar a dudas, la naturaleza eléctrica negativa de los denominados rayos catódicos. Thomson ya conocía el efecto de los campos magnéticos sobre estos rayos y se propuso experimentar con campos eléctricos. Así, comprobó que los efectos de ambos tipos de campos eran opuestos y decidió variar sus intensidades para conseguir un haz equilibrado, sin desviación. Aplicando a estas experiencias la teoría electromagnética desarrollada unos 30 años antes por James Clerk Maxwell, Thomson determinó que la relación masa-carga que poseen las partículas catódicas era del orden de 10⁻⁻⁷ unidades electromagnéticas. Los intentos posteriores de este investigador, basados en la velocidad de caída de gotas de vapor de agua ionizada y que pretendían fijar independientemente el valor de la carga de estas partículas, no condujeron a un resultado lo suficientemente preciso para esta magnitud. Curiosamente, estas partículas catódicas, portadoras de electricidad negativa, eran las mismas que las obtenidas en 1887 por Heinrich Rudolf Hertz en el llamado efecto fotoeléctrico. Hertz iluminó una superficie metálica con radiación electromagnética de una determinada longitud de onda e infirió que se producía la emisión de partículas cargadas negativamente. En 1899, Philipp Edward Lenard probó que estas partículas eran justamente las mismas que las partículas catódicas de Thomson. Se las denominó electrones. En 1905, Albert Einstein aplicó la hipótesis cuántica desarrollada 5 años antes por Max Carl Planck a la radiación electromagnética, pudiendo explicar el efecto fotoeléctrico. Einstein aventuró que la radiación electromagnética estaría formada por paquetes o cuantos discretos de energía, denominados fotones, con diferentes longitudes de onda fijas. La energía de estos fotones estaría pues directamente relacionada con su longitud de onda, lambda, o equivalentemente con su frecuencia, nu, a través de la constante de Planck, h, y de la velocidad de la luz, c. Solamente aquellos fotones con energía suficiente podrían arrancar electrones del metal. La energía de estos fotones se invertiría, en parte, para liberar a los electrones y el excedente para suministrarles energía cinética, la cual se manifestaría de un modo análogo a la de los cuerpos clásicos en movimiento. En el periodo comprendido entre 1909 y 1913, Robert Andrews Millikan da un paso decisivo. Con un atomizador, pulverizó finas gotas de aceite. Estas no se evaporaron, como había sucedido en los fallidos intentos de Thomson, para medir la carga usando gotas de agua. Millikan sometió a la acción de un campo eléctrico variable a estas gotas de aceite y pudo observar que algunas permanecían suspendidas sin caer, manteniéndose en equilibrio. Y esto sucedía para ciertos valores de la intensidad del campo eléctrico. Millikan concluyó que las gotas de aceite adquirían en la pulverización una carga eléctrica negativa. Las gotas en equilibrio representaban situaciones en las que la fuerza eléctrica que experimentaban quedaba exactamente compensada por su peso más el empuje del aire.
minucioso análisis condujo al resultado de que la carga negativa adquirida por las gotas de aceite era siempre un múltiplo de una cantidad determinada. No se encontraron fracciones de esta cantidad, por lo que a E se la denominó unidad fundamental de carga. Al asociar la unidad fundamental de carga a las partículas catódicas o electrones de Thomson, se obtuvo un valor del orden de 10 elevado a menos 27 gramos para la masa de estos. Las medidas de E y de M han sido posteriormente realizadas muchas veces y con medios muy sofisticados. Se han obtenido, pues, valores muy precisos para estas magnitudes, pero las conclusiones básicas han permanecido inalterables. Las partículas dotadas de estos valores bien definidos para su carga eléctrica negativa y su masa son los electrones. Todos estos experimentos y otros muchos que se iban realizando en el campo de la química habían ido conformando unas primeras ideas sobre la estructura de los átomos. Estos resultaban ser muchísimo más pesados que un electrón y debían de tener un diámetro aproximado de unos 10 elevado a menos 8 centímetros. Parecía claro que si los átomos eran entes eléctricamente neutros, deberían estar constituidos por cargas compensadas, de modo que la pequeñez de la masa del electrón indicaba que la carga positiva debería de llevar asociada la mayor parte de la masa del átomo. Ahora bien, ¿cuál era entonces la estructura interna de los átomos? ¿Cómo estaban distribuidos los electrones y la carga positiva en un espacio tan reducido? ¿Eran los átomos algo así como pequeñísimas esferas positivas que contenían electrones en su interior? ¿O eran más bien como minúsculos sistemas planetarios? Con el interés de resolver este enigma, Ernest Rutherford utilizó las denominadas partículas alfa, emitidas en la desintegración de sustancias radiactivas, como el radio, para bombardear una delgada lámina de oro. El resultado de este bombardeo se recogió sobre una pantalla detectora recubierta de sulfuro de zinc y se observó que el 99% de las partículas emitidas atravesaban la lámina sin sufrir desviación o se desviaban ligeramente. Muy pocas partículas alfa se dispersaban a ángulos muy grandes y todavía muchísimas menos rebotaban y volvían hacia atrás. Rutherford sabía que este tipo de partícula proyectil era el resto cargado doblemente positivo procedente de ionizar un átomo de helio y concentraba la práctica totalidad de la masa de tal átomo. El análisis mecánico clásico de estos resultados de dispersión de partículas alfa llevó a Rutherford a postular su conocido modelo planetario para la estructura de los átomos. Los átomos poseen un núcleo de un tamaño del orden de 10 elevado a menos 12 centímetros, que concentra toda la carga positiva y la práctica totalidad de la masa. Orbitando alrededor de ese núcleo y al modo de los planetas alrededor del Sol, están los electrones. ¿Habían acabado todas las especulaciones sobre este problema? Lo cierto es que no. La descripción planetaria de Rutherford, tan familiar como filosóficamente atractiva, no resultó ser consistente. De acuerdo con la teoría electromagnética de Maxwell, los electrones, como partículas cargadas en estado de movimiento acelerado, deberían radiar energía y, por efecto de la atracción coulombiana, tendrían que precipitarse sobre el núcleo siguiendo una rápida trayectoria en espiral. En el caso del átomo de hidrógeno, que solo posee un único electrón, este tiempo de caída se estima que debería de ser del orden de unos 10 elevado a menos 10 segundos. La materia no sería estable, tal y como su estructura íntima estaba siendo concebida. En 1913, Niels Henrik Bohr dio un atrevido y afortunado salto en el vacío con la propuesta de su modelo atómico que modificaba de un modo peculiar la descripción de Rutherford. Bohr
postuló que un electrón en un átomo se movería en torno al núcleo siguiendo órbitas circulares fijas y estables, sin radiar energía como consecuencia de tal movimiento. Para determinar tales órbitas fijas, Bohr aplicó al momento angular del electrón la hipótesis cuántica de Planck. Asumió así que las únicas órbitas permitidas serían aquellas en las que este momento angular fuera un múltiplo entero positivo de la constante de Planck, dividida por 2pi. Esta condición, llamada técnicamente cuantificación, o más coloquialmente cuantización, nos permite conocer el radio de cada órbita como una magnitud directamente proporcional al cuadrado del número entero n. La energía de cada órbita resulta ser inversamente proporcional a ese mismo número, n al cuadrado. Estos estados estacionarios resultaban ser tanto más estables cuanto más cercanos se encontraran al núcleo. En este punto debe de hacerse un especial énfasis en el hecho de que el modelo de Bohr es el primer modelo de estructura atómica que no estaba basado en la experimentación como había sucedido hasta entonces. Este modelo fue postulado basándose en la hipótesis cuántica de Planck. Así pues, ¿cómo saber que este modelo responde a la realidad? ¿Estaba Bohr en lo cierto? La realidad experimental más completa de los elementos químicos está contenida en sus espectros. Si el modelo de Bohr es correcto, debería guardar alguna relación con estas huellas digitales. Asumiendo que las absorciones y emisiones de radiación por un electrón solo pueden ocurrir con longitudes de onda fijas e iguales a las longitudes de onda asociadas con las diferencias de energía entre estados estacionarios, Bohr pudo explicar cuantitativamente los espectros atómicos del gas de hidrógeno. La hipótesis cuántica de Planck parecía estar fuertemente ligada no solo a la naturaleza de la luz, como vimos que había probado Einstein en 1905, sino también a la estructura de los átomos. Aunque este intento de Bohr también logró explicar los espectros de los átomos con un único electrón, resultó completamente inadecuado para explicar los espectros de los átomos con 2 o más electrones. Posteriores ampliaciones, considerando la posibilidad de existencias de órbitas elípticas, no aportaron ninguna mejora con relación a estos problemas más complicados. A pesar de ello, el modelo de Bohr sugiere una plausible primera explicación sobre la naturaleza de los haces coloreados en los tubos de descarga. Todo podría suceder como si los electrones que forman los rayos catódicos, en su movimiento a lo largo del tubo, golpearan a los átomos del gas introducido y como resultado de estos choques, los electrones del átomo se excitaran a energías más altas. Este exceso energético sería posteriormente emitido en forma de radiación, que caso de pertenecer al espectro visible, se observaría directamente como el haz coloreado. El electrón excitado podría incluso ser arrancado del átomo, produciéndose la ionización de este. El vacío creado tendería a ser ocupado por otros electrones, que el átomo ionizado puede capturar del exterior o bajar desde niveles más energéticos, pudiéndose dar de nuevo las emisiones ópticas de radiación. Las anteriores descripciones de choques entre electrones y átomos contienen, a grandes rasgos, los resultados obtenidos por James Franck y Gustav Hertz entre los años 1913 y 1919. Estos experimentos fueron cruciales para apoyar la idea de la existencia de niveles de energía en los átomos.
Tanto la explicación de Bohr para los espectros de los átomos con un único electrón, como los experimentos de Frank y Earth con los choques electrón-átomo, eran pruebas concluyentes a favor de la existencia de niveles de energía atómicos, algo que el modelo de Bohr ya predecía. ¿Dónde radicaba entonces el fallo del modelo de Bohr? Fundamentalmente en la imagen que se manejaba de los electrones como partículas clásicas en movimiento. Esta extrapolación del comportamiento habitual de los objetos de la vida cotidiana resulta ser completamente inadecuada cuando se aplica a entes como el electrón. En 1927, Clinton Joseph Davison y Lester Harper Germer, e independientemente George Paget Thomson, realizaron unos brillantes experimentos que pusieron de manifiesto la inadecuación de la imagen clásica del electrón y confirmaron así la hipótesis formulada 4 años antes por Louis-Victor de Broglie sobre una extraña dualidad que poseen los cuerpos en movimiento. Posiblemente la mejor síntesis de estos experimentos y de otros muchos posteriores está recogida en el siguiente experimento ideal popularizado por Richard Phyllis Feynman. Situemos una fuente que pueda emitir electrones con la misma energía sobre una pantalla detectora e interpongamos una pared con una abertura. Lancemos los electrones y contemos cuántos impactos por unidad de área se producen. Finalmente, dividiremos por el número total de impactos y obtendremos la llamada función de distribución de probabilidades del fenómeno. El resultado es completamente análogo al que se obtendría lanzando partículas clásicas modelo bola de billar. Procedamos ahora a abrir una segunda abertura. Al lanzar los electrones, el resultado esperado sería la suma de las distribuciones asociadas con cada una de las aberturas. Nada más lejos de la realidad. El resultado es una figura típica de un fenómeno de interferencia. Las intensidades con que se alcanzan las regiones de la pantalla no guardan ningún parecido con las intensidades esperadas. Incluso hay regiones centrales que ahora no reciben prácticamente ningún impacto. Intentando explicar el mecanismo por el que se produce este extraño fenómeno, pongamos detectores en ambas aberturas, de modo que ningún electrón se escape a la detección. Lancemos de nuevo más electrones y veamos por dónde pasan. Asombroso. La figura de interferencia desaparece y surge la superposición de impactos clásicos. Decididamente, este problema empieza a adquirir unas dimensiones alarmantes para la concepción clásica del electrón. Pudiera ser que al lanzar tantos electrones a la vez, sus interacciones fuesen las responsables de este extraño comportamiento. Sin embargo, los resultados son independientes del número de electrones emitidos por unidad de tiempo, incluso emitiéndolos espaciadamente de uno en uno. Cuando se da el fenómeno de interferencia, no es posible decidir por cuál de las dos aberturas ha pasado el electrón. Cualquier intento exitoso de lograr este conocimiento destruye el fenómeno de interferencia. Estamos, pues, forzados a admitir que el electrón posee propiedades ondulatorias e interfiere consigo mismo a pesar de que posee una masa y una carga negativa bien definidas. Sorprendentemente, cuando se le detecta, se manifiesta como un corpúsculo clásico. Esta dualidad onda-corpúsculo fue anticipada en 1923 por de Broglie. Así,
todo cuerpo en movimiento lleva asociada una onda inseparable de él, siendo su longitud de onda inversamente proporcional a la masa y a la velocidad del cuerpo, con la constante de Planck jugando el papel de ligazón entre todas estas magnitudes. La aceptación de este resultado es forzosa, ya que toda la evidencia experimental y teórica generada en los últimos 100 años apunta inexorablemente en esa dirección. Los nombres de Werner Karl Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Ladrien-Dirac, Max Born, Wolfgang Pauli están indisolublemente unidos a la creación de la mecánica cuántica, disciplina científica que proporciona una descripción de la naturaleza de los electrones a través del concepto de función de onda. Notemos que en esta presentación no hemos hecho sino rozar la superficie de un tema muy profundo. ¿Qué puede decirse de la estructura de los núcleos atómicos? ¿Qué sentido tiene medir la posición y la velocidad de un electrón? ¿Cómo determinan los electrones las propiedades de las sustancias químicas? Las respuestas están en la mecánica cuántica. Números cuánticos. En estos 4 números cuánticos tenemos el número cuántico principal, el número cuántico secundario o azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. ¿Sí? Cada uno tiene su propia representación o simbología, también cada uno de ellos tiene sus propios valores numéricos y sobre todo qué consiste cada número cuántico, ¿no? ¿Cuál es su función? Por ejemplo, ahí el número cuántico principal define la energía del nivel que tiene en este caso el átomo o donde se encuentra el electrón. ¿Sí? Nos indica la distancia que hay entre el núcleo y el electrón. También nos indican el volumen del orbital, o sea, la dimensión, el tamaño que va a tener. El número cuántico secundario o azimutal me va a definir la energía de subniveles. ¿Sí? También me indica la forma que tienen o el movimiento que tienen estos electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Eso me va a permitir el número cuántico secundario. El número cuántico magnético me va a indicar la orientación que tienen los electrones, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los orbitales que va a tener en este caso. Y el número cuántico spin me indica el sentido de giro del electrón, que puede ser horario o puede ser antihorario. Entonces vamos a ir detallando cada uno de estos 4 números cuánticos. El número cuántico principal representa el nivel de energía. Actualmente se conocen 7 niveles de energía y los niveles de energía están relacionados con los periodos de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces los periodos también son 7. También se puede representar en este caso por letras. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos a la parte del núcleo y alrededor del núcleo van a girar los electrones en órbita, ¿sí? Entonces, los primeros elementos de la tabla periódica tendrán solo un nivel. Mientras vas avanzando en la tabla periódica, aumentará de electrones y cambiará los niveles, ¿no? Un nivel, 2 niveles, 3, 4, hasta llegar al nivel 7. Entonces, a la numeración nosotros la llamamos notación cuántica, mientras su representación en letras, que está dada desde la K hasta la Q,
se le llama notación espectroscópica. Mientras más niveles tenga, el átomo tendrá mayor energía, pero al tener mayor energía es inestable. ¿Sí? Todo átomo que tenga mucha energía, muchos electrones, son inestables. Un átomo que tenga poca energía son estables, por lo tanto son más fáciles de que tengan combinación con otros elementos. De ahí tenemos el número cuántico secundario o azimutal. En este número cuántico se identifican los subniveles que mantiene el electrón, ¿sí? Y cómo se asocia en función al orbital. Los valores que se le da está representado en letras y también en números. Por ejemplo, tenemos orbitales S, P, D y F, la famosa sopa de fideos, para que te acuerdes. Pero también tienen nombres, o sea, no solamente simbología, tiene un nombre. El primero será char, el principal, el difuso y el fundamental. Y los valores que toman es desde 0 hasta 3. ¿Sí? E incluso dentro de cada orbital presenta cierta cantidad de electrones. Por ejemplo, en el char, que tiene un solo orbital, va a presentar 2 electrones. Recuerda que por cada orbital máximo hay 2 electrones. En el principal tenemos 3 orbitales y por lo tanto habrán 6 electrones. El difuso tendrá 5 orbitales, 10 electrones y el fundamental tendrá 7 orbitales, 14 electrones como máximo. Aquí podemos entonces reconocer los nombres char, principal, difuso y fundamental. Y también te indicaba que el número cuántico secundario nos indica la forma de este orbital alrededor del núcleo, cómo está girando ¿no? el átomo. Entonces los que tienen nivel char, su forma es esférica, mientras que el principal es dilobular. Los difusos son tetralobular, o sea, 4 lóbulos. Y el fundamental es complejo, vendría a ser la combinación de todo lo que hemos mencionado, como en el caso que tenemos en la parte inferior en la gráfica, ¿no? Tenemos un orbital char y todo lo que ustedes vean girando alrededor del núcleo, el núcleo es esta parte central, ¿sí? Todo lo que está girando a su alrededor, toda esta zona, es la nube electrónica. Entonces su nube electrónica es circular, ¿sí? De acuerdo al principio de incertidumbre, hay un electrón o 2 electrones girando acá, pero se desconoce exactamente dónde, por eso se llama principio de incertidumbre, ¿sí? Que fue enunciado por Heisenberg. Dilobular, porque en un eje comienza a circular, ¿sí? Formando 2 lóbulos. Difuso, tetralobular, porque forma 4 lóbulos. Y el fundamental es complejo, tiene los 4 lóbulos en cada uno de sus ejes, aparte tiene la zona circular en el medio. El tercer número cuántico corresponde al número cuántico magnético. Simbología es la M, como ves ahí. Describe la orientación espacial de los orbitales, ¿sí? Y va a estar relacionado mucho con el número cuántico secundario. Entonces, para yo saber el número cuántico magnético, debo saber el número cuántico secundario. Y como vemos aquí, cada uno de estos orbitales van a tener valores, ¿sí? Valores similares a la recta numérica, como para que te puedas guiar. El orbital char, ¿sí? O el subnivel char, contiene solamente el número magnético de 0, no tiene otros orbitales. El número cuántico principal, secundario principal, en su orbital tiene 3 orbitales, ¿sí? Tiene 3 orbitales. Entonces la numeración de su número magnético sería 0, más 1 y menos 1. Para el difuso tendrá 5 orbitales, igual, el 0 en el centro, más 1 más 2, menos 1 menos 2. Y para el fundamental, de la misma manera, ¿no? 7 orbitales, el 0, más 1 más 2 más 3, y menos 1 menos 2 menos 3. Ahora, cuando nosotros tengamos una configuración electrónica y tengamos que ubicar electrones, los electrones siempre van a ir en un orden, ¿sí? Empiezo a llenar desde el lado izquierdo hacia mi lado derecho, siempre teniendo en cuenta el principio de Pauling, que nos dice que solamente debe haber 2 electrones, ¿sí? por orbital, y el principio de Hund, que indica que solo puede haber un orbital antihorario
y un orbital, que diga un electrón antihorario y un electrón horario, como en el siguiente caso. Veamos. Estos dos principios me dicen lo siguiente: solo pueden haber máximo 2 electrones. Estas flechitas que ves tú, o espines, van a ser los electrones, ¿sí? Entonces, por cada orbital, 2 electrones. Pero ¿cómo los completo? Siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, acá tengo 6, pero comienzo todos los que van hacia arriba, 1, ¿sí? 1, 2, 3, y de ahí regreso con los que van hacia abajo, 4, 5 y 6. Entonces, de esa forma debo completarlos. Siempre primero los que van hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, y regreso con los que van hacia abajo, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta en que yo debo ubicar mis electrones cuando yo haga mi configuración. El cuarto número cuántico es llamado el número cuántico spin. Spin significa rotar, ¿no? Rotación. Entonces lo que me va a indicar este número cuántico spin es la rotación que tiene el electrón, es el giro, ¿sí? En un orbital determinado. Ya habíamos visto las flechitas, bien, acá te las muestro de nuevo. Entonces hay giros de tipo horario y de tipo antihorario, ¿sí? Entonces tenemos spines cuyo valor es más un medio si es que la flecha va hacia arriba. Pero si la flecha va hacia abajo, entonces consideraría un spin con el valor de menos un medio. ¿Sí? No hay que olvidarnos sus valores, porque esos son los números que vamos a necesitar para determinar algún dato. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo una configuración. Tengo 1 char 2, 2 char 2, 2 principal 4. Y el principal, si te das cuenta, este 1 char 2, el char tenía solo un orbital, ahí está. ¿Sí? De ahí tengo otra vez char, un solo orbital. Y completó sus 2 electrones máximo. Pero el principal tiene 3 orbitales. Ahí están los 3 orbitales. ¿Sí? Pero me dice acá que en ese orbital solo hay 4 electrones. Entonces, lo que se ha ubicado aquí es hacia arriba primero, 1, 2, 3. Y regresó los electrones, 4. Esta es su forma de ubicar a los electrones, a los espines dentro de los orbitales. ¿Pero dónde terminó? ¿Terminó en el centro? No, terminó en el primer casillero. Pero tú te acuerdas que tenía una numeración, ¿sí? ¿Cómo era la numeración? En el medio que iba el 0. Para la derecha estaba el valor de más 1. Y hacia la izquierda estaba el valor de menos 1. Entonces su número cuántico spin sería menos 1, ¿no? Magnético que diga, sería menos 1. Y como quedó hacia abajo, tendríamos el valor de menos un medio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo me guío dónde debería ubicarse. En el nivel 2, estamos en nivel 2. El subnivel principal tiene un número. ¿Recuerdas? Char, principal, difuso, fundamental, 0, 1, 2, 3. Entonces estaría con el valor de 1. Ahí está. Su magnético, ya vimos que quedó en menos 1. Entonces aquí está, magnético menos 1. Y su spin, hemos visto que quedó hacia abajo, menos un medio. También su valor menos un medio. Entonces, estos serían sus números cuánticos. Veamos. Acá hay otro ejemplo. Dice, en una configuración electrónica, un electrón puede ser representado simbólicamente. El número 3, que tenemos ahí, me indica el número cuántico principal. La letra P me indica el número cuántico secundario. Y el número 1 me está indicando la cantidad de electrones que existen en ese orbital. Recuerda que el principal puede tener máximo 6 electrones, pero aquí solo me indica que tiene 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga la configuración y le ubique sus valores, nivel, subnivel, magnético y spin, yo lo determino. Nivel 3, magnético principal valía 1, y como está en 3 casilleros, ¿recuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas? 3 casilleros, 1, 2 y 3. 3 orbitales. Entonces, si tiene un electrón, ese electrón está aquí en la parte inicial, ¿cierto?
Entonces va a terminar en menos 1. ¿Sí? Va a terminar en menos 1. Su spin, como va hacia arriba, sería positivo, más 1 medio. Entonces de esa manera yo voy a determinar los números cuánticos de cada configuración. ¿Qué es lo que hay acerca de los electrones que hace que todos los átomos de una sustancia sean diferentes de otras sustancias? Las sustancias básicas en el mundo que nos rodea tienen un diferente número de electrones en sus átomos. Estos electrones se mueven alrededor del núcleo en patrones que son diferentes para cada tipo de átomo. Por ejemplo, como ya hemos visto, una manera de cómo los electrones pueden moverse alrededor de un átomo formando una nube que se parece a esta. Aquí hay una nube diferente, formada como un reloj de arena. La nube de forma esférica es llamada nube S. La nube con forma de reloj de arena se llama nube P. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Energía. Cada nube de electrones tiene una cierta cantidad de energía. Esto se llama su estado de energía. La forma de la nube depende de su estado de energía. Si tuviéramos un diagrama de niveles de energía de la nube, se vería así. La nube P estaría más alta porque los electrones en ella tienen mayor cantidad de energía. Y si se le agrega energía al átomo, es posible que el electrón cambie la forma de la nube a otra. Para volver a su estado inicial, el átomo emite señales de energía. Jóvenes, llegamos a la parte de la actividad. Ya sabes que se va a realizar dentro del grupo de Face y te dejo las siguientes interrogantes. ¿Qué es el REMP? ¿Sí? ¿En qué consiste el principio de Aufbau? ¿Qué es un orbital? ¿Qué es un spin? ¿Qué es un electrón? ¿Sí? Entonces buscamos las definiciones y la vamos ubicando donde va a corresponder. No olvides que si tu nombre no está completo, trata de ubicarlo con nombre y apellido, ¿sí? Para que se me haga fácil el poder revisarlo. Las preguntas también van a estar en función de lo que es, qué es una nube, qué es la nube electrónica, en qué consiste el principio de exclusión de Pauli, en qué consiste el principio de Hund, qué es la energía relativa y en qué consiste el principio de incertidumbre. ¿Sí? Entonces hasta acá corresponde a la parte de las preguntas. Y ya sabes, ubica bien tus nombres y apellidos. Listo, jóvenes, hasta una próxima clase. Cuídense mucho, nos estamos viendo.